Hey, hello everyone. How are you guys doing? This is Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. Welcome to another session. I hope all of you are fine and ready to continue learning English with us. Well, guys, welcome. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase. Hoy estamos ya brindándote la clase 137 del curso. This is class 137. That's great. Pero no te preocupes, si tú eres nuevo por el canal, si esta es la primera vez que visitas nuestra página y si quieres iniciar el curso desde cero, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es buscarnos en YouTube. Estamos como Easy English TV. Todas nuestras clases quedan allí grabadas. Te voy a mostrar cómo debes buscar tu primera clase. Easy English TV, clase 1. Y ahí encontrarás nuestra primera clase desde lo más básico para que aprendas a saludar, a despedirte en inglés. Y luego vas incrementando el nivel, por supuesto. Muy bien, chicos, otra forma también de encontrar nuestro curso completo es colocando en YouTube Easy English TV y allí va a aparecer nuestro canal. Das clic en él y bueno, a lo que tienes que hacer es irte a listas de reproducción. En listas de reproducción encontrarás todas nuestras secciones, nuestras clases, pero el curso que estás visualizando en estos momentos es el curso de inglés en vivo desde cero. Con Easy English TV, das clic y ahí están los más de 130 videos que tenemos hasta el momento. Muy bien, ahora, para todos aquellos chicos que siempre nos están preguntando, Jessica, ¿y cómo hago para obtener el material de la clase? Muy sencillo, lo único que tienen que hacer es unirse al canal. Para unirse al canal y gozar de todos estos beneficios. Por ejemplo, si ustedes se unen al canal ahora mismo, van a ser English Lovers por tan solo 8 soles al mes y obtendrán acceso a todo el material, es decir, desde la clase número 1. Y si son English Lovers VIP, obtendrán el acceso a todo el material, las diapositivas, PowerPoints, audios y demás, pero sobre todo estarán en nuestro club de conversación. We have a conversation club vía Zoom. Así que no se lo pierdan. Únanse al canal y sean parte de nuestra comunidad de English Lovers. Bien, para todos aquellos que también siempre nos preguntan si brindamos cursos vía Zoom, donde ustedes puedan ingresar a esta plataforma e interactuar con nosotros para practicar y mejorar su inglés. Claro que sí, nosotros también brindamos cursos por Zoom grupales, así que si estás interesado solo tienes que escribirnos por Instagram o por Facebook, por donde te estaremos pasando toda la información con respecto a precios y horarios. Muy bien, chicos, recuerden que nuestras redes sociales para cualquier tipo de información son estas: en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Easy English TV. No olviden seguirnos para mantenerlos al tanto de nuestros cursos gratuitos, también de nuestros cursos privados. ¿Ok? Well, it's time to start. Es momento de iniciar. Look, our goal is study verbs followed by objects and infinitives. Our goal is study verbs followed by objects and infinitives. Nuestra meta es estudiar algunos verbos que son seguidos por objeto y por infinitivo. Let's see. This is really important. Now, look at here. Verbs followed by objects and infinitives. Certain verbs can be followed by infinitives, but some verbs must be followed by an object before an infinitive. ¿Qué nos dice? Ciertos verbos pueden ser seguidos directamente por el infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? To. But some other verbs must be followed by an object before an infinitive. Pero algunos otros verbos, antes de colocar el infinitivo, deben llevar un objeto. Por ejemplo, chicos, si decimos the newspaper reminded all 80-year-olds to vote. Después del verbo remind,
al colocar yo otro verbo, no puedo de frente colocar el infinitivo, sino que necesito un objeto. El periódico le recordó a todos los chicos de 18 años que voten. Como puedes ver, reminded necesita de un objeto. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si solo dijéramos les recordó que voten? ¿Les recordó a quién? Ah, por eso es importante el objeto en la oración. Next. We urge them to write letters against the death penalty. We urge them to write letters against the death penalty. ¿Ok? Nosotros les argumentamos que escriban cartas en contra de la pena de muerte. Ahora, urge them. Les argumentamos. ¿A quiénes? A ellos. Y luego el infinitivo. To write. Pero esto no siempre ocurre. ¿Recuerdan en alguna clase anterior que ya hemos tratado el tema de infinitives? ¿Cierto? Entonces, estos verbos de acá, solo como un review, como un repaso, van directo por un infinitivo. Quiere decir que si yo utilizo el verbo agree, directo utilizo to. Por ejemplo, I agree to practice. ¿Ok? Acuerdo, practicar. Otro verbo, hope. I hope to learn. Espero aprender. ¿Ves? Entonces, después de toda esta lista, chicos, de frente va el infinitivo. Es decir, agree to, appear to, can afford to, can wait to, decide to, deserve to, hope to, learn to, manage to, need to, offer to, plan to, pretend to, refuse to, seem to. Correct? Yes. Let's practice this list anyway. What about if you repeat after me, okay? Repeat. Agree. Agree to. Appear. Appear to. Can't afford. Can afford to. Can't wait. Can't wait to. Decide. Decide to. Deserve. Deserve to. Hope. Hope to. Learn. Learn to. Manage. Manage to. Need. Need to. Offer. Offer to. Plan. Plan to. Pretend. Pretend to. Reviews. Reviews to. Seem. Seem to. ¿Ok? Todos estos verbos deben ser seguidos directamente por el infinitivo. Pero también tenemos otra lista de verbos, verbs followed by an object before an infinitive. Estos verbos también trabajan a continuación con un infinitivo, pero antes del infinitivo debes colocar un objeto, ¿no? El objeto, no me refiero a una cosa, sino el objeto de la oración. ¿A quién se le está hablando? ¿Ok? Por ejemplo, advise María to. Allow Pedro to, es decir, la persona, ¿ok? Después de estos verbos va la persona, ¿ok? Repeat after me, please. Advise, advise, allow, allow, cause, cause, convince, convince, encourage, encourage, invite, invite, permit, permit, persuade, persuade, remind, remind, request, request, require, require, tell, tell, urge, urge, warn, warn.
¿Ok? Entonces, chicos, después de todos estos verbos, necesitan una persona, un objeto. Por ejemplo, vamos a dar aquí un ejemplo con cualquiera de estos verbos. Invite. Tenemos el verbo invite. Y yo digo, I invite, yo invito. Pero tengo que mencionar a quiénes invito. I invite my students to my house. Invito a mis estudiantes a mi casa, ¿verdad? Ahora, si quiero trabajar con un infinitivo, I invite my students to practice with me. Okay? I invite my students to practice with me. Invito a mis estudiantes a practicar conmigo. ¿Ven? Antes de colocar el infinitivo, tengo que colocar a quién invito. Pues si no estaría incompleto, ¿verdad? No puedo decir, I invite to practice with me. Invito a practicar conmigo. ¿Pero a quién le invito? A mis estudiantes. Esto de acá se le conoce como el object of the sentence. El objeto de la oración. ¿Ok? Excellent. Déjenme sus ejemplos acá con estos verbos, chicos. Verbs by an object before an infinitive para poder corregirlos. ¿Ok? Excellent. Very good. Now, let's see. Let's practice, okay? Look, here, let's complete each statement or question with an object or an infinitive. Let's complete each statement or question with an object or an infinitive. Tenemos que completar, en este caso, todo lo que son las oraciones con el objeto y el infinitivo. Okay, for example, the newspaper advised all voters to register earlier for the next election. The newspaper advised all voters to register early for the next election. El periódico les aconsejó a todos los votantes a registrarse temprano para la próxima elección. ¿Recuerdan que después de advice necesito un objeto? Ahí está. Y luego ya viene el infinitivo. ¿Ok? Excellent. Number 2. Did you remind your daughter to complete, what else? Her voter registration card? Did you remind your daughter to complete her voter registration card? ¿Recordaste a tu hija que complete toda la cartilla de registro de votantes? ¿Sí? Ok, very good. ¿Por qué? Porque después de remind necesito un objeto. Object. Excellent. Next, we persuaded our friends to vote for our candidate. We persuade our friends to vote for our candidate. Persuadimos a nuestros amigos que voten por nuestro candidato. Como pueden ver, tengo después de persuadir un objeto. Our friends. Next. Our teacher always encourages students to study every night, not just the day before the exam. Our teacher always encourages students to study every night, not just the day before the exam. Nuestra profesora siempre anima a los estudiantes que estudien cada noche, no solo la noche antes del examen. Okay? Excellent, good recommendation, by the way. Next, can we convince legislators to lower taxes?
Okay. Can't we convince legislators to lower taxes on property? Ok. No podemos convencer a los legisladores a que bajen los impuestos sobre las propiedades. Ok. Como puedes ver, necesitamos, después de convince, un objeto que en este caso es legislators. This exercise was really easy, don't you think? Este ejercicio está súper fácil, chicos, ¿verdad? Ok, excellent, good job. Es súper fácil aprender a utilizar object y luego infinitive. Ok, but now let's see some vocabulary. Veamos también un poquito de vocabulario el día de hoy. And here we have some controversial issues. Please repeat after me. Some controversial issues. Some controversial issues, algunos temas controversiales. For example, censorship of books and movies. Censorship of books and movies. La censura de libros y películas. Es un tema controversial, right? Do you agree or disagree? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? You can say, I agree, or you can say I disagree. Estoy en desacuerdo. Okay? Next, compulsory military service. Compulsory military service. Servicio militar obligatorio. Guys, do you agree or disagree? I agree, I disagree. Okay, next. Lowering the driving age. Lowering the driving age. Bajar la edad para conducir. Lowering the driving age. Guys, do you agree or disagree? Agree or disagree? Next. Raising the voting age. Raising the voting age. Aumentar la edad para votar. Do you agree or disagree? Raising the voting age. Next. Prohibiting smoking indoors. Prohibiting smoking indoors. Prohibir fumar dentro. Okay? Dentro de un local, por ejemplo. Prohibiting smoking indoors. Do you agree or disagree? Those are some controversial issues. What other controversial issue can you think of? ¿En qué otro tema controversial podrías mencionar en los comentarios? For example, selling drugs in the pharmacy. Vender ciertas drogas en las farmacias, ¿verdad? What else? Or letting teenagers drink alcohol. O permitir a los jóvenes beber alcohol, right? A los adolescentes. So, those are some controversial issues. Let's practice again. Yes, repeat after me. Censorship of books and movies. Censorship of books and movies. Compulsory military service. Compulsory military service. Lowering the driving age. Lowering the driving age. Raising the voting age. Raising the voting age. Prohibiting smoking indoors. Prohibiting smoking indoors. Hey, good. Okay, guys, now I always tell you, guys, it's important to learn grammar, vocabulary, and also to practice listening. Ya saben que siempre les digo, chicos, hay que practicar gramática, vocabulario, pero también no hay que dejar de lado nuestro listening. Así que les he traído un pequeño diálogo, una conversación relacionada al tema que estamos viendo, ¿ok? So, listen to the conversation and write down everything you listen. Escuchemos la conversación y escríbame en los comentarios todo lo que escuchen, ¿ok? Así sea una frase, una palabra, dos frases, it's going to be okay. Ready? Okay, 1, 2, 3.
Let's listen. How do you feel about capital punishment? I'm in favor of it. I believe if you kill someone, you deserve to be killed. What about you? Actually, I'm against the death penalty. I think it's wrong to take a life, no matter what. Well, I guess we'll have to agree to disagree. Alright, so they're talking about a controversial issue. What is this controversial issue? ¿Cuál será el tema controversial del cual se está hablando en esta conversación? Listen again. Escuchemos nuevamente. 1, 2, 3, let's listen. How do you feel about capital punishment? I'm in favor of it. I believe if you kill someone, you deserve to be killed. What about you? Actually, I'm against the death penalty. I think it's wrong to take a life, no matter what. Well, I guess we'll have to agree to disagree. Alright, now let me show you. How do you feel about capital punishment? I'm in favor of it. I believe if you kill someone, you deserve to be killed. What about you? Actually, I'm against the death penalty. I think it's wrong to take a life, no matter what. Well, I guess we'll have to agree to disagree. So in this conversation, they say, how do you feel about capital punishment? ¿Cómo te sientes sobre el castigo capital? ¿Verdad? La muerte. So, este de acá, chicos, es en este caso the controversial issue. Okay? I'm in favor of it. I believe if you kill someone, you deserve to be killed. What about you? Yo estoy a favor. Dice, yo creo que si matas a alguien, mereces ser asesinado. ¿Qué piensas tú? Actually, I'm against death penalty. I think it's wrong to take a life, no matter what. En realidad, yo estoy en contra de la pena de muerte. Y pienso que está mal tomar alguna vida, sin importar qué haya hecho. Well, I guess we'll have to agree to disagree. Bueno, creo que en eso estamos en desacuerdo. Okay, yes. What about if we practice? ¿Qué les parece si practicamos? How do you feel about capital punishment? I'm in favor of it. I believe if you kill someone, you deserve to be killed. What about you? Actually, I'm against the death penalty. I think it's wrong to take life, no matter what. Well, I guess we'll have to agree to disagree. Excellent, very good. Now, guys, I want to know your opinion about this controversial issue. Bueno, yo también quiero saber un poco su opinión sobre este tema controversial. Recuerden que hoy estamos viendo controversial issues, temas controversiales. La pregunta entonces es, hey guys, how do you feel about capital punishment? How do you feel about capital punishment? ¿Cómo se sienten sobre el castigo capital? En otras palabras, sobre la pena de muerte. Okay? How do you feel about capital punishment? Are you in favor or against? You can say, I am in favor. Estoy a favor y me explican por qué. I'm in favor because, and here you can say I am against because, estoy en contra por, okay? You can give me the reasons. I will be reading your answers in the comments. Estaré leyendo todas sus respuestas en los comentarios, okay? Well, guys, I hope you like a lot, learn a lot in today's session. Remember to follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok as Este English TV. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Easy English TV para que puedan estar al tanto sobre nuestros cursos nuevos que ya se vienen, sobre nuestros cursos gratuitos y también sobre nuestros cursos personalizados vía Zoom. Así que no se lo pierdan. Cualquier detalle, cualquier información que requieran, solo envíenme un mensajito por Instagram, por donde siempre les estamos respondiendo. Bien, chicos,
Para todos los que se unen y nos dicen, Jessica, recién me incorporo y ya van por la clase 137, ¿cómo hago para iniciar desde cero el curso? ¿Acaso quedan grabadas las clases? Claro que sí, chicos, lo único que tienen que hacer es ir a YouTube y colocar Easy English TV clase 1 y allí encontrarán nuestra primera clase para que puedan practicar desde cero. También pueden ver en nuestro canal de YouTube la lista completa de todas las clases que vamos hasta el momento. Entonces dan clic donde dice Este English TV, listas de reproducción, y ahí en listas de reproducción dan clic a la lista que se llama Curso de Inglés en Vivo desde cero con Este English TV. Ahí están las más de 130 clases que tenemos hasta ahora. Para todos los que deseen obtener nuestro material, recuerden darle clic al botón unirse y allí van a adquirir una de nuestras membresías. Si son English Lovers, por tan solo 8 soles al mes obtendrán la membresía para que adquieran todo el material desde la clase 1. Y si son English Lover VERBS, por tan solo 25 soles al mes, además de obtener todo el material, las diapositivas, audios, PDFs y demás, van a estar en nuestro club de conversación. Así es, tenemos un club de conversación vía Zoom, donde practicamos con ustedes los fines de semana. Así que si quieren ser parte del club, denle clic a Easy English VIP. Ok, te esperamos. Bien, ya saben que cualquier información sobre nuestros cursos por Zoom solo deben escribirnos por Instagram a @EasyEnglishTV. Well guys, that's all for today and we see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. See you.